Muy bien, les ruego una vez más, puestos de pie, escuchemos la palabra de Dios en 1 de Pedro, el capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Les voy a leer comenzando en el versículo 3, terminando en el versículo 12, y lo vamos a tener una oración breve para que Dios nos ayude en la enseñanza. 1 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que los han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, si nosotros siendo malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto tú más como nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Te rogamos, tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos transforme, nos salve, nos consuele. Nosotros no podemos hacer nada a menos que tu Santo Espíritu nos regenere y nos transforme. Oh Señor, te pedimos por los méritos de Cristo, por su sangre, que mandes tu Santo Espíritu, que sea un tiempo especial en tu palabra, nos gocemos en el Evangelio, conozcamos más a Cristo, le amemos y le adoremos como Él se lo merece. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé cuál fue su experiencia, pero yo desde que comencé a asistir a una iglesia cristiana, yo no nací en una familia cristiana, pero desde que estaba en segundo de primaria comencé a asistir a una iglesia cristiana y comencé a escuchar casi cada domingo: acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Que por cierto es una frase que no está en la Biblia. Está bien si significa recibe a Cristo y todo lo que eso implica, está bien, no está mal, no es herejía decir acepta a Cristo, pero no está en la Biblia esa frase. El caso es que por muchos años, de hecho décadas, escuché acepta a Cristo. Casi cada domingo, ven a Cristo, corre a Cristo, aférrate a Cristo, cree en Cristo, pon tu fe en Cristo. Pero nunca, por años, por décadas, nunca escuché a un predicador decirnos amén a Cristo. Amén a Cristo. Este mandamiento es esencial. De hecho, a lo último de 1 Corintios 16, el apóstol Pablo maldice, por así decirlo, da un anatema, es la palabra que usa él en 1 Corintios 16, anatema, todo aquel que no ama al Señor Jesucristo. Este mandamiento es vital, es esencial. Y sospecho que hay muchos
hermanos pusilánimes, no sé si conocen esa palabra, pusilánimes, superficiales, porque su cristiandad es: yo acepté a Cristo, yo me bauticé y eso es todo. Según ellos están bien porque aceptaron a Cristo, se bautizaron, vienen a la iglesia y eso es todo. No ven ninguna necesidad de conocer, de amar más a Cristo, porque lo único que le dijeron, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo, hacer una decisión, bautizarte después. Pero nunca se les dijo, nunca se les conmovió a amar a Cristo. Tal vez esas personas ni siquiera son cristianos. Y qué tragedia, qué tristeza, ¿verdad? Si tu experiencia es que has escuchado, acepta a Cristo, pero ahí te quedaste y no hay más. Cada uno de nosotros tenemos que amar a Cristo. Ahora, hay mucho que decir de esto, pero esta mañana estudiaremos este tema tan importante basados en el versículo 8 de 1 Pedro 1. Es todo lo que vamos a estudiar. Espero que esto les abra el apetito a este gran tema y se fijen en la Biblia, en los salmos, por todas partes está esto de amar al Señor. 1 Pedro 1:8, refiriéndose a Cristo, el apóstol Pedro dice: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Al meditar en ese texto, notaremos ciertos hechos bíblicos y luego ciertas enseñanzas prácticas. Muy bien, hechos bíblicos, enseñanzas prácticas. Comenzamos con los hechos bíblicos, es decir, verdades bíblicas. En inglés, si ustedes saben inglés, certain facts. Primer hecho: ninguno de nosotros hemos visto a Jesucristo. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesucristo. El versículo repite este hecho: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean. Ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Nosotros no vivimos hace 2000 años. No vimos con nuestros ojos, con nuestras pupilas al Señor. Los que recibieron esta carta, esta epístola del apóstol Pedro, tampoco tuvieron la oportunidad, la bendición de verlo personalmente. No lo traje en mi celular. Yo tengo un celular Android, no sé cuántos de ustedes tienen un celular Android. Y descubrí que si le muevo en la pantalla principal, si le muevo así, salen ciertas noticias, ciertos artículos. Y no sé quién le dijo a mi celular que yo era predicador, que yo era pastor religioso, pero de alguna manera sabe eso mi celular. Y me salen artículos ahí del Vaticano. Bueno, no saben que soy cristiana. Me salen cosas raras ahí y de toda clase. La semana antepasada me salió un artículo y nada más leí el título del artículo. Y decía algo así como: el hombre más importante de la historia. ¿Quién fue el hombre más importante de toda la historia? En el subtítulo vienen varias personalidades de la historia, pero abajo del subtítulo venía una pintura de lo que el autor cree o se imagina que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ese no es nuestro Señor Jesucristo. Esa pintura, esa representación es de un artista mundano que nunca vio al Señor Jesucristo. Es algo de su imaginación. Las imágenes que vemos hoy en día en los libros, en las estampas, en las caricaturas, en las películas, están basadas en las imaginaciones de hombres del siglo XVI que nunca vieron a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cómo fue su imagen exacta física. Ahora, pensando en esto, y no sé si ustedes han pensado también, ¿por qué no nació Cristo en nuestros tiempos? Cuando tuviéramos fotos, pudiéramos tomarle película, aún con nuestros teléfonos, pasarle videos y pasárselos a nuestros amigos.
grabar cada palabra, cada predicación. Cuando Él estuviera en nuestros días haciendo milagros, le pudiéramos tomar video. ¿Por qué no nació nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos? Tuviéramos esa oportunidad de pasar los videos a nuestros amigos por celular y verlo en la televisión, a través de todo el mundo, en Instagram, en TikTok, no sé. ¿Por qué hubiera nacido en un mejor hospital Él? Hubiera sido de mucho beneficio para su familia, para la cristiandad, si todos pudiéramos verle personalmente. Bueno, Dios es más sabio que nosotros, por supuesto, infinitamente más sabio. Eso no hubiera sido lo mejor para nosotros. Somos tan supersticiosos, tan materialistas, que estuviéramos adorando las fotos en vez de a Cristo. Nuestra religión, a lo último, no fuera de fe, pero de ver para creer. Estuviera más bien basada en lo material que en lo espiritual. Otro gran problema de esa teoría, ¿por qué no nació y vivió nuestro Señor Jesucristo en estos días que le hubiéramos tomado fotos y videos? Es que a lo último no hay ningún artista, ninguna cámara que pudiera captar la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo no es un hombre nada más. Cristo es Dios hombre. No hay cámara que pueda captar eso. Las cámaras, por así decirlo, se derritarían tratando de captar la verdadera imagen de Cristo. Y a lo último, si lo viéramos como lo vio el apóstol Juan en Apocalipsis 1, léanlo esta tarde, Apocalipsis 1. El apóstol Juan, el gran apóstol Juan, el discípulo amado, él vio a nuestro Señor Jesucristo y cayó como muerto. Si nosotros viéramos en realidad a nuestro Señor Jesucristo, nos pasará lo mismo. Bueno, el hecho es que ninguno de nosotros hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. Segundo hecho, todos los cristianos amamos a Cristo. Todos los cristianos amamos a Cristo. El apóstol asume esta verdad al escribir: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. A quien aman sin haberle visto. Los cristianos por naturaleza amamos a Cristo, nos alegramos de Él, lo apreciamos, o como dice 1 Pedro en el capítulo 2, para nosotros Él es precioso. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo sabía Pedro que los que recibieron esta carta amaban a Cristo? Él les dice: a quien aman sin haberle visto. ¿Cómo sabía Pedro que ellos amaban a Cristo? No todos los hombres aman a Cristo. Unos lo desconocen totalmente. Otros niegan su existencia. Otros niegan su deidad. No todos los hombres aman a Cristo. ¿Cómo sabía Pedro que nosotros amamos a Cristo sin haberle visto? Bueno, veamos a quiénes escribe esta carta. Nos dice en el versículo 2, en general, algunos que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y nos dice en el versículo 2, estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes, estos niños que amaban a Cristo eran elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El apóstol Pedro asume entonces, estas personas aman a Cristo, aunque no lo hayan visto. ¿Por qué? Porque son elegidos. Porque son personas que han sido santificados, rociados con la sangre de Cristo, renacidos,
guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, si seguimos la secuencia lógica de este pasaje, podemos decir que fuimos elegidos desde la eternidad para amar a Cristo. Si seguimos la lógica de este pasaje, podemos decir, fuimos santificados, rociados, renacidos, guardados para amar a Cristo. Entre paréntesis, por cierto, ¿cómo sabes tú que eres elegido o elegida? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo puedes tú cumplir con segunda de Pedro en el capítulo 1, donde nos dice que hagamos segura nuestra elección? ¿Cómo te puedes asegurar tú que eres elegido? Una de las maneras más fáciles es preguntarte a ti mismo, ¿amo yo a Cristo? Si somos elegidos para amar a Cristo, yo amo a Cristo, esto quiere decir que yo soy elegido, que yo soy elegida. Y por cierto, aquí, entre paréntesis, el pasaje nos habla, por supuesto, de nuestra elección para ser salvos, nuestra fe para ser salvos. Pero aquí hay que pensar bien que nuestra salvación no es tan solo de nuestros pecados para que así no vayamos al infierno. Lo repito, y le pueden decir al hermano Boyo que yo dije eso. Bueno, nuestra salvación no es tan solo para que seamos salvos de nuestros pecados y así no vamos al infierno, pero vamos al cielo. Es mucho más que eso. Nuestra salvación es para salvarnos de nuestros pecados, para poder acercarnos a Dios. Nuestra salvación de nuestros pecados es para poder conocer a Dios y tener vida eterna, para poder admirarlo a Él, para poder amarlo a Él, para poder adorarlo a Él por toda la eternidad. De eso se trata nuestra salvación. Déjeme decirte directamente aquí, ¿qué convenenciero eres? Si estás en la iglesia, si estás leyendo la Biblia, nada más para ir al cielo, a las calles de oro, nada más por eso, y no ir al infierno. No, eso no es la cristiandad. La cristiandad es Cristo, es Dios. La vida eterna no se trata de vivir para siempre. La vida eterna se trata de conocer a Dios por toda la eternidad, admirarlo, amarlo, adorarlo como Él se lo merece. De eso se trata el cielo a lo último y nuestra salvación. Ahora, el versículo 2 nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y luego, ¿qué dice? Para obedecer. Para obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios, por supuesto. A Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué contestó nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, todos los cristianos, si fuimos elegidos y todo esto pasó, todo se trata de esta obediencia. Entonces, todos los cristianos, como podemos decir, como Pedro al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. ¿Se acuerda de ese incidente? Si no lo conocen, está en el último capítulo del Evangelio según San Juan. Muchos le llaman a ese incidente la reconciliación del apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había negado 3 veces al Señor. Después él va de pesca, ¿se acuerdan? Está con los discípulos, salen a la playa, está nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, por supuesto. Y nuestro Señor Jesucristo le pregunta 3 veces. Le pregunta 3 veces, ¿qué? Pedro, ¿crees en mí? Pedro, ¿me has aceptado?
Pedro, ¿ofrendaste el sábado pasado? ¿Qué le preguntó 3 veces? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, en otras palabras, tú eres mi discípulo, el gran ministerio que te espera, la gran responsabilidad. Lo que tú tienes que hacer aquí es asegurarte que me amas. A lo último, Pedro le contestó, a la última vez que le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y cada cristiano aquí presente, tal vez usted es recién nacido en la cristiandad. Tal vez usted nunca ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero usted ya ha tenido el perdón de sus pecados. Usted ha sido salvo por Cristo. Usted ama a Cristo. Tal vez usted tiene décadas en la cristiandad. Y usted luego dice, yo sí amo a Cristo. En mi vida he visto cómo Él ha contestado mi oración. Y como dice el salmista, ¿verdad? En cierto lugar, te amo porque me has contestado. Usted puede decir eso también, porque en su cristiandad usted sabe de estas tantas bendiciones, tantas oraciones. Y por el Espíritu Santo, usted ha llegado a comprender lo que es realmente el Evangelio. Y ama a Cristo porque le ama. Y de todas maneras así, usted quiere amarlo más. Usted dice, yo no amo al Señor como pudiera. Ojalá lo amara a Él con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Dios me ayude a amarlo así. El punto es, el caso es, el hecho es, todos los cristianos aman a Cristo. Tal vez unos mucho, tal vez unos poco. Todos le amamos y todos queremos amarle más. Muy bien, el último hecho, tercer hecho. Los que amamos a Cristo, creemos en Él. Los que amamos a Cristo, creemos en Él. El versículo nos dice, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Obviamente los cristianos somos los que creen en Cristo para salvación. De eso se trata, por supuesto, y vamos a ver más de esto después en uno de los versículos. Y ya leímos, ¿verdad?, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero el punto aquí es que el amor a Cristo obra por la fe y viceversa. El amor a Cristo obra por la fe y viceversa. Es decir, la fe en Cristo obra por amor a Él. Hay un versículo en Gálatas que dice, la fe que obra por el amor. Hay una relación inseparable entre el amor a Cristo y nuestra fe en Él. De hecho, ese es el contexto aquí del versículo 8. Vean en el versículo 5. Vamos a versículo 5, primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, en quien ustedes han puesto su fe, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, de este pasaje podemos concluir que Dios nos da fe y purifica nuestra fe para ser salvos, para que amemos más a Cristo. Es por eso que permite aflicciones en nuestras vidas muchas veces, accidentes, problemas,
De eso se trata el libro de Primera de Pedro, las pruebas de nuestra fe. Pero se trata de que seamos salvos, por supuesto. Se trata, por supuesto, de que amemos más a Cristo, que pongamos nuestra fe en Cristo y todo nuestro amor en Cristo. Y la raíz de todo esto está en el hecho que amamos a Cristo sin haberle visto. Precisamente porque eso es fe. Ustedes completen lo que voy a decir. Vamos a ver si conocen sus Biblias. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Precisamente de eso se trata esto. Nosotros no vemos a Cristo. Creemos en Él, tenemos fe en Él. El Espíritu Santo produce en nuestras vidas amor y fe en Cristo. Y nuestro amor a Cristo es por nuestra fe en Él. Y nuestra fe y el amor son inseparables. Entonces concluimos 3 hechos. Muy bien. Ninguno de nosotros ha visto a nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Todos los cristianos amamos a Cristo. Número 3, los que amamos a Cristo creemos en Él. Muy bien, pasemos ahora a las enseñanzas prácticas. Primera enseñanza: no es necesario que veas a Cristo para que le ames o creas en Él. No es necesario que veas a Cristo personalmente para amarlo y para que creas en Él. Puesto que el versículo dice: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean. La filosofía humana materialista sensual dice ver para creer. Dice tocar para creer. Dice tocar para amar. Pero la filosofía bíblica espiritual, como hemos visto, no requiere que veamos. Lo que requiere es fe, porque por fe andamos, no por vista. Claro, no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me pasó en mi infancia del cristiano, y todavía me pasa, porque el diablo es muy astuto. Nuestra mente carnal y el diablo nos dicen: si ves a Cristo, entonces puedes creer más en Él. Si tienes una visión, entonces vas a amarlo más. Si se te aparece Cristo, entonces tú puedes ser un cristiano de verdad, al rojo vivo. Si pudieras verlo. Pero hermanos, amigos, eso no es bíblico ni es realista. No es conforme a la realidad. Porque pensemos, muchos, miles vieron a Cristo. Miles vieron sus milagros. Miles escucharon sus predicaciones. Miles lo vieron crucificado. Miles lo vieron crucificado. ¿Le amaron porque lo vieron? ¿Creyeron porque vieron sus milagros? ¿Creyeron porque lo vieron en la cruz? No. Precisamente lo crucificaron porque no le amaron, aunque lo vieron. Así tan duro, por supuesto, fueron los judíos, fueron los romanos. Así tan duros y degenerados, o para usar la palabra del profeta Isaías, en nuestra versión, Isaías capítulo 1, así tan depravados somos nosotros, los humanos. Vimos a nuestro Señor Jesucristo, los humanos, hace 2000 años. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron, le crucificaron. Entonces, no es verdad que si vemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces sí vamos a creer y sí vamos a amarle. Lo que necesitamos es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos quite la ceguera espiritual, que nos ablande el corazón tan duro para que amemos a Cristo
y le veamos por fe. Entonces, amigo, no le hagas caso a la filosofía materialista, hazle caso a la Biblia, hazle caso a Dios, arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete de esa ansia de si yo lo veo entonces voy a creer, arrepiéntete. Y recuerda, por cierto, la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen sus Biblias, vamos a Juan, el capítulo 20. Creo que algunos de ustedes la han leído, la conocen. Juan capítulo 20 y versículo 24. Juan capítulo 20 y versículo 24. Juan 20, 24. Después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo se aparece a los discípulos, y una vez que se les apareció, Tomás no estaba ahí. Y nos dice Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. ¿Cómo supo nuestro Señor Jesucristo lo que Tomás había dicho? Porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que estás pensando en estos momentos. Él sabe tu corazón si le amas. Bueno, volviendo al texto. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para usted. Esa bienaventuranza es para ti. Si esta mañana, hoy, tú crees en Él, aunque no lo has visto. Ahora, la segunda enseñanza práctica. No es necesario que veas a Cristo para que le ames o creas en Él. Número 2, es necesario que crezcas en tu fe para que ames más a Cristo. Es necesario que progreses, que aumentes, que crezcas en tu fe para que ames más a Cristo. A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Como dirían los científicos, hay una relación proporcional directa entre la fe y el amor a Cristo. Entre más fe, más amor. Entre más amor, más fe. Como les dije, en Gálatas hay un versículo que dice: la fe que obra por amor. Y como vimos en los Hechos, es por la fe que amamos a Cristo sin haberle visto. Y la lección es muy clara y práctica aquí. Si quieres amar más a Cristo, entonces tienes que crecer en tu fe en Él. ¿Y cómo creces en tu fe en Cristo? ¿Cómo se aumenta tu fe? Paco, esto es lo que quiero, tener más fe. Bueno, aquí pudiera ser otro sermón, otra serie de sermones, pero les voy a dar 3 cosas prácticas. Número 1, la fe es un don de Dios. Entonces, ruégale a Dios que te dé ese don, que te dé ese regalo. Ruégale a Él, como los discípulos le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y cuando ores tú al Señor, cuando le ruegues al Señor, dile por qué quieres más fe. Dile tú: Señor, yo quiero más fe para amar a tu Hijo. Esto es clave. Esto es clave. El Señor no te va a negar esa petición de seguro.
Si tú le dices, Señor, yo quiero más fe para amar a tu Hijo, el Señor te va a contestar esa oración. Pero si tu filosofía, tu posición, tu cristiandad es, yo quiero más fe para hacer milagros. Yo quiero más fe para tener más paz. Yo quiero tener más fe para que mi matrimonio esté bien. No tiene nada de malo orar por paz. No tiene nada de malo orar por tu matrimonio, por supuesto. Pero déjenme decirles, fe para amar a Cristo es muchísima más valiosa y preciosa que fe para hacer milagros. La fe para amar a Cristo es mucho más preciosa y valiosa que hacer milagros. Aún nuestra paz personal, aún nuestro matrimonio, aún nuestra salud. Entonces, ora, ayuna, aplica los medios que Dios nos da para aumentar nuestra fe en Cristo. Y lo primero es, ora a Él, ruégalo. Número 2, quiero que me digan, que ustedes completen la frase para ver si están despiertos y para ver si conocen sus Biblias. Muy bien, ¿listos? La fe es por Él y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumentas tu fe? Apreciando, aprendiendo, aprovechando la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, yo sé, es de lo más normal, cada domingo se te dice a ti, lo que tienes que hacer es orar, tener tus devocionales, acércate a Dios, lee su palabra. Yo sé, no es la primera vez que lo escuchan desde el púlpito. Pero yo les ruego, por favor, les suplico, que no lo escuchen una vez más y entre por un oído y salga por el otro. No sé dónde viven ustedes. Yo estoy ahorita de visita, me está hospedando nuestro hermano Pablo en la casa de nuestro hermano Jason Boyle. Y me causó gran curiosidad en las mañanas, y precisamente ahora en la mañana también sucedió. Hay una señora que pasa, me imagino que es una grabación ya. Hay una señora que pasa que todos los días dice, se compran estufas, lavadoras, ¿qué más dice? Microondas, calentones, todas las mañanas dice lo mismo. Y yo me imagino que los vecinos, así como yo, estoy tan acostumbrado a lo mismo que dice siempre, que ya no la oigo. La primera vez que la escuché, me había traído el microondas allá, a ver cuánto me da por mi microondas. Pero ya después, ya no le hago caso. Yo te ruego esta mañana, te ruego, en nombre de Dios, que aproveches que tienes una Biblia. Muchos de ustedes, me imagino, tienen Biblias aún en su celular. Tienen la palabra de Dios tan accesible. Muchos, miles, millones de cristianos por siglos nunca tuvieron una Biblia en sus manos. Pero ahora nosotros tenemos esa gran bendición de Dios. Aprovechemos, aprendamos, acerquémonos a Dios a través de su palabra. Y es como Él aumenta nuestra fe. Es un medio de gracia, como dicen los teólogos. Ahora, la verdad es que cuando el apóstol dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el contexto es la predicación de Cristo. ¿Y cómo escucharán de Él si no hay quien les predique? O como dice más literalmente, ¿y cómo no escucharán a Él si no hay quien les predique? Entonces, para aumentar tu fe,
Lo que tienes que hacer es escuchar la palabra de Dios y especialmente la palabra de Dios predicada, la predicación de Cristo mismo. Muchos están predicando de muchas cosas, menos de Cristo. No sé aquí en México, pero allá en Sonora. Que el Día de las Madres, un sermón del Día de las Madres. Muchos sermones sobre el matrimonio. Hay muchos problemas de divorcio, problemas en el matrimonio. Otro sermón del matrimonio. Un sermón del Día de la Independencia. Miles de sermones de la ofrenda, hermano, las ofrendas. El otro día escuché, yo no sabía que hay un día del pastor. Yo no sabía que había tal cosas. Sermón del día del pastor. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? Están predicando de muchas cosas, excepto de Cristo. Como dice el profeta, esos predicadores son perros mudos. Ahora, por supuesto, podemos predicar del matrimonio, pero no podemos predicar del matrimonio sin predicar de Cristo, porque Cristo es la solución a los problemas del matrimonio. Comenzando con Efesios 5:25. Hermanas, denle un codazo a sus maridos ahí, por favor. Novias, a su marido futuro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Podemos predicar de la ofrenda? Sí, pueden predicar de la ofrenda. Pero prediquen de Cristo, que Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Pueden predicar de cualquier tema si predican a Cristo. Y que a lo último, todo se va a solucionar en Él. Que Él nos da las fuerzas, el poder, y que toda la vida, a lo último, se trata de Él. Y esto porque la predicación de Cristo nos enseña qué tan precioso, qué tan poderoso, qué tan digno es Él de nuestro amor. La predicación de Cristo nos enseña quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y tenemos entonces esa predicación de Cristo. Por supuesto que le vamos a amar. La semana pasada, algunos de ustedes se pusieron con los ojos del pato Rico McDonald. No sé si todavía existe el Rico Pato. En mis tiempos de niño había una caricatura, ¿verdad? Del pato Rico McDonald. La semana pasada les dije de un tío que les iba a heredar $100 millones. Muchísimo dinero, $100 millones. Hermanos, ¿le amaríamos a ese tío? Aunque nunca lo hemos visto, nunca lo hemos conocido. Claro que amaríamos a ese tío, con todo el corazón. Nuestra salvación es mucho más valiosa, infinitamente más valiosa que $100 millones. Piensa, reflexiona, es por Cristo que yo soy salvo por toda la eternidad. Claro que le amamos así, viéndola desde ese punto de vista. Entonces, ruégale a Dios que te dé el regalo de la fe. Escucha la predicación de la palabra de Dios, enfocándote en Cristo. Y número 3, en último lugar, aplica las aflicciones en tu vida para que purifiquen tu fe y la aumenten. Aplica las aflicciones en tu vida para que purifiquen tu fe y la aumenten. De eso se trata 1 Pedro 1. De eso se trata específicamente el contexto de nuestro versículo. La fe ha de purificarse para que creamos más en Cristo, para que le amemos más a Él. Entonces, hermana, hermano, al sufrir esa angustia, piensa, ¿vale la pena pasar por esto? Dios está permitiendo este accidente, este dolor, esta enfermedad, este problema en mi vida, este problema en el trabajo, para purificar mi fe.
para aumentar mi fe, para que ame más a Cristo. Vale la pena. Y es cuando llegas a ese punto y amas a Cristo y crees en Él, que vives con calma y con gozo aún en las tribulaciones. Entonces, la clave aquí, a lo último, es fijarte en Cristo, su amor por nosotros. A la hora de la prueba de fuego, ve a la cruz, ve a la cruz. Es porque Él nos amó a nosotros, que nosotros le amamos a Él. O como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 3 reflexiones extras y terminamos. Muy bien. 3 reflexiones extras. Si ahora amamos a Cristo sin haberle visto, ¿cuánto más le amaremos cuando le veamos cara a cara? Si ahora le amamos sin haberle visto, ¿cuánto más le amaremos verlo a cara? Entonces sí, le amaremos con todo el corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Verlo cara a cara. ¿Qué será? Segunda reflexión. Nosotros amamos a Cristo aunque no le hemos visto. Pero Cristo nos amó a nosotros aunque nos vio. Nosotros le amamos sin haberle visto. Pero Él nos vio y nos amó. ¿Cómo nos vio? Horribles, leprosos, asquerosos de pecado. Y aún así nos amó. Increíble. Qué bondad, qué misericordia. Como dice un himno que cantamos en Hermosillo: oh, qué grande amor. Me amó tan malo como yo fui. Y esta mañana te digo a ti, amigo, amiga, a lo mejor tú piensas el Señor es imposible. No puede ser que yo no merezco ser salvo. Ninguno de nosotros merece ser salvo. Tú dices, tengo tantos vicios, tengo tantas adicciones, tantos pecados. Si el pastor Boyo supiera quién realmente soy yo y lo que he hecho, desde cuando me hubieran excomunicado de la iglesia. No me tienes que decir de tus pecados y de tus vicios y tus adicciones, porque yo soy humano también, muy pecador. Pero sí te puedo decir a ti, amigo y amiga, cualquiera que sea tu pecado, por más grande que sea tu pecado, Dios ya sabía. Dios ya sabía. Cristo te había visto. Y aún así te amó. Aún así te amó. Para mí, una de las frases más increíbles de los evangelios. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Yo digo la historia del pobre joven rico. ¿Se acuerdan que tenía muchas posesiones y se fue muy triste? Hay una pequeña frase en uno de los evangelios que dice: Cristo lo vio y le amó. Increíble, maravilloso, infinito el amor del Señor para los peores pecadores. No te vayas, no salgas de aquí. Piensa tú, el Señor me ama a mí aunque soy tan pecador. Ahora, tengo una reflexión para los teólogos. Siempre tengo que dejar algo para los avanzados, para los teólogos. Y todos los que no somos teólogos, creo que nos va a emocionar. A mí me emocionó. La última reflexión es: los ángeles ven a Cristo. Los ángeles ven a Cristo, pero no ven las maravillas del Evangelio como nosotros. Ven el versículo 12, teólogos, teólogas, todos los cristianos somos teólogos y teólogas. Ven el versículo 12, 1 Pedro 1:12.
A estos, hablando de los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles miran a Cristo, están en el cielo, pero hay cosas que no pueden ver. Hay cosas que anhelan mirar ellos. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas ellos no pueden ver? No pueden sentir. Ellos anhelarían poder sentirlas. ¿Qué pasó aquí? Ven a Cristo, pero no ven algo que nosotros vemos como cristianos. ¿Qué es? Hebreos 2 nos explica. Dios escogió salvar a los humanos. A los ángeles no. No salvó a los ángeles cuando cayeron. Él salva tan solo humanos. Entonces podemos concluir qué privilegio, qué bendición. Los ángeles ven a Cristo, súper bendición. Pero ellos no pueden ver las glorias de la gracia del Evangelio en sus vidas. Solo nosotros, hombres pecadores, débiles, muchas veces incrédulos como Tomás, nosotros recibimos la gracia sobre gracia del Evangelio de Dios. A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Pensemos en estas verdades al participar de la mesa del Señor.